Era una mañana de jueves. El sol ya partía la tierra rojiza desde temprano, de esa manera que solo el semidesierto sabe hacerlo, sin piedad, sin aviso, sin miramientos. Los nopales allá afuera parecían más cenizos que verdes, resecos de tanto calor. El aire olía a tierra caliente y al humo de leña de la casa de la vecina que ya se había levantado antes de que cantara el gallo para echar las tortillas de la mañana. Fue cuando la puerta de la casita de adobe se abrió con una fuerza que hizo temblar hasta las tejas. La madrastra salió como un torbellino con su falda floreada, el cabello suelto y los ojos encendidos en una furia que parecía haber guardado por años. Tenía en la mano un costal de ixtle viejo, amarrado en la boca con un trozo de mecate, y lo arrojó en medio del patio con tanta fuerza que levantó una nube de polvo rojo. «Ya no tienes nada aquí», gritó con la voz quebrándose al final como cristal contra una piedra. «Esta casa es mía, este terreno es mío, y te largas ahora o le prendo fuego al resto». El muchacho estaba parado en el umbral, todavía con los ojos adormilados, descalzo sobre el suelo frío de la mañana. Tenía 20 años, hombros anchos de quien ha trabajado desde niño, las manos encallecidas como el cuero curtido. Se quedó ahí, pasmado, sin entender bien lo que estaba pasando. No había hecho nada malo. No había bebido, no se había peleado, no había dado ningún disgusto. Había llegado la víspera de la milpa, ya entrada la noche, con la espalda adolorida y el estómago vacío, y se había dormido sin cenar. Y ahora estaba aquí, en medio del patio, con un costal de ropa en la mano y la vergüenza quemándole la cara como una brasa. Los vecinos espiaban por las rendijas de las ventanas. Hubo una que hasta abrió el postigo despacito para ver mejor, pero no dijo ni pío. Nadie salió. Nadie dijo nada. El silencio pesaba más que el calor. El semidesierto a su alrededor parecía haber dejado de respirar, como si hasta el viento sintiera vergüenza de aquel espectáculo. El muchacho la miró una vez, solo una, con aquellos ojos oscuros que no dejaban ver lo que había dentro, porque él era así, hombre de pocas palabras y muchos pensamientos. Agarró el costal, se guardó el orgullo en el fondo de las entrañas donde nadie lo viera, y se fue sin decir una palabra. Ni maldijo, ni lloró, solo se fue. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo todavía, es que esa expulsión no fue por accidente. La madrastra no se había levantado de malas nomás porque sí. Tenía un motivo gordo, calculado, que venía masticando desde hacía tiempo, como la carne seca, despacio, con la paciencia de quien sabe que su hora va a llegar. 3 semanas antes, un hombre había aparecido en la región. Uno de fuera, con camioneta del año, chaleco con muchos bolsillos y ese aire de quien anda midiendo terrenos con la mirada. Había ido de puerta en puerta, preguntando por las propiedades de los alrededores. Dijo que representaba a un grupo que quería montar una bodega de granos en esa área, que el acceso era bueno por el camino de terracería, que iba a pagar bien por cualquier tierra disponible. La madrastra lo había recibido en la sala, con café de olla y pan de elote, sonriendo como si fuera día de fiesta. Y ahí se había enterado de que el pedazo de tierra donde estaba aquella casita humilde, ese terreno que ella siempre trató como suyo desde que enviudó, valía mucho más de lo que imaginaba. El hombre había llegado a decir una cifra que ella nunca había oído junta en una sola cuenta. Solo había un problema. El terreno no era de ella. O mejor dicho, ella sabía que el terreno tenía una historia que nunca le había contado al muchacho. Una historia que el abuelo de él había dejado registrada de una manera que no necesitaba papel ni abogado, porque en el campo las cosas se arreglan de otra manera, con testigo vivo y con la memoria de gente de confianza, y la vecina, aquella señora menudita de pelo blanco que vivía en el rancho de al lado desde hacía 40 años, sabía esa historia. Por eso la madrastra quería al muchacho lejos.
bien lejos, antes de que él descubriera, antes de que la vecina hablara. El muchacho anduvo leguas bajo el sol a plomo, sus guaraches golpeando la tierra seca, el estómago rugiendo de hambre, el costal viejo balanceándose en su espalda. No tenía a dónde ir con certeza. El único pariente que tenía en la ciudad grande era un conocido de su apá, del que apenas recordaba la cara. No iba a pedirle favores a nadie en quien no confiara. Fue caminando por la orilla del camino de tierra, esquivando los carros que pasaban levantando polvaredas. Tenía el sol en la nuca y la sombra rara de algún mezquite de vez en cuando. El semidesierto era esa cosa hermosa y dura al mismo tiempo. Biznagas espinosas, huizaches torcidos, mezquites con sus ramas que parecían brazos pidiendo ayuda. El olor a tierra caliente mezclado con el perfume débil de las flores amarillas del huizache. El campo feo y bonito a la vez, de la manera que solo quien nació allí entiende. Se desvió de un tramo del camino que estaba invadido por la maleza crecida. Esa parte que nadie deshiervaba desde hacía tiempo, donde el monte se apoderaba de ambos lados y el camino se estrechaba como un pasillo. Fue allí, sin querer, que su pie tropezó con algo diferente. Un trozo de madera vieja, casi enterrado. Miró mejor. Era una cerca, vieja, con los postes podridos, pero todavía en pie. Y detrás de la cerca, tragado por el monte y la sombra de los matorrales, había algo que no se veía desde el camino. Una bodega. Se quedó parado unos instantes, espiando desde lejos. La construcción tenía paredes de ladrillo aplanado, oscurecidas por el tiempo y el moho de la lluvia. El techo de teja colonial tenía algunos agujeros, pero la estructura se mantenía. Podía ver que las vigas maestras aún estaban firmes, que las paredes no se habían vencido. La puerta era de madera pesada, cerrada con un candado de hierro oxidado que ya tenía más color de tierra que de metal. El muchacho miró a ambos lados del camino. No había nadie. Se metió por el monte, abriéndose paso con el costal, protegiéndose la cara de las ramas. La vegetación alrededor de la bodega era densa. Mala mujer, huizaches, un mezquite que había crecido torcido contra la pared. Pero el espacio alrededor de la puerta estaba relativamente limpio, como si alguien lo hubiera chapeado por última vez hacía unos 2 o 3 años. Intentó abrir el candado. Estaba oxidado, pero no atascado. Con un buen forcejeo usando un trozo de rama que encontró en el suelo, la argolla cedió, con un ruido de metal viejo que resonó por el campo. La puerta se abrió rechinando. «Ándale». El olor lo invadió antes de que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Cuero viejo, madera seca, aceite de linaza, ese olor a tiempo guardado que recuerda a casa de viejos, a cosas que no se han movido en mucho tiempo. Un olor que tenía memoria, que tenía peso, que hacía que uno se detuviera antes de entrar. Cuando sus ojos captaron la luz del sol que entraba por la puerta y por los agujeros del techo, lo vio. Herramientas alineadas en la pared, sujetas en soportes de madera, lesnas, pinzas para cuero, agujas curvas de varios tamaños, formones, tijeras de mango grueso. Un largo banco de trabajo de madera pesada, con marcas de uso por todos lados, con los bordes desgastados de tanto apoyar las manos, costales apilados en un rincón, amarrados con lazo de ixtle, algunos con la tela ya carcomida por el tiempo, una hamaca de algodón colgada entre 2 vigas de madera, en un espacio que parecía hecho a propósito para eso. Y al fondo, cubierto por una lona de algodón gruesa, con el polvo de los años depositado encima como si fuera nieve del desierto, había algo más grande, algo que tenía forma de máquina. El muchacho se fue acercando despacio. El corazón le latía más de lo debido, ese latido que uno siente cuando algo grande está a punto de suceder, pero uno todavía no sabe qué es. Levantó la lona. Se quedó parado, sin hablar, sin parpadear, sin respirar bien.
Era un equipo completo para el tratamiento de cuero, una máquina de rodillos para ablandar el cuero crudo, todavía con la manivela de hierro a un lado, una tina de madera con cinchos de metal para el curtido, estantes con frascos de barro cerrados, tanino, grasa de res, cera de candelilla, cada uno con un trozo de tela amarrado en el cuello, con una identificación escrita a mano con letra pequeña y firme. Un pequeño telar de cuero para hacer tiras. Una prensa de madera con tornillo de hierro. Todo, completo, bien conservado bajo la lona, como si alguien lo hubiera guardado con cuidado, con la intención de volver. Y allí, en una jícara volteada en un estante de la esquina, había un fajo de papeles amarillentos, doblados con cuidado, atados con una tira de cuero delgada. El muchacho lo tomó con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Lo abrió despacio. La letra era menuda, inclinada hacia la derecha, escrita con la presión de quien aprendió a escribir tarde, y se lo tomó en serio. Cada página tenía un encabezado diferente. Técnica de curtido con corteza de mezquite, receta de grasa de candelilla y sebo. Modo de coser, silla de montar sin que la costura se rompa. Cómo hacer guaraches que duren 10 años. Decenas de páginas. Décadas de conocimiento. El saber de toda una vida de oficio, guardado allí en aquella jícara de barro, esperando. El muchacho sintió ese escalofrío en la nuca que llega cuando la vida está a punto de cambiar de rumbo. No sabía todavía de quién era aquello. No sabía todavía lo que significaba para su futuro, pero sintió, allá en ese lugar profundo que no tiene nombre, que no era por accidente que sus pies lo habían llevado hasta allí. Esa noche durmió en la hamaca de la bodega, con el costal de ropa como almohada y el fajo de papeles cerca del pecho, escuchando los grillos del campo allá afuera y el viento pasando por los agujeros del techo con ese gemido fino que parece la respiración de algo vivo. El estómago estaba vacío, el cuerpo estaba cansado, pero tenía un fuego por dentro que el frío de la madrugada no apagaba. Él no sabía todavía que, en ese mismo momento, al otro lado del campo, la madrastra estaba sentada en el porche de la casita de adobe conversando en voz baja con el hombre corpulento de la presa. Ese que siempre andaba con aire de quien manda en todo, con el paso pesado de terrateniente acostumbrado a no escuchar un no. Los dos tomaban café y planeaban qué hacer si el muchacho no se hubiera ido para siempre. Y la vecina, allá en el rancho de al lado, había dejado de tejer cuando escuchó la voz del hombre corpulento. Se había levantado despacio, con las rodillas adoloridas, y había ido hasta la ventana a espiar en la oscuridad, con esos ojos viejos que todavía veían lejos. ¡Caray!, murmuró en voz baja, más para sí misma que para nadie. El tipo se apareció luego, sabía que iba a tener que hablar con el muchacho. Solo que todavía no sabía cómo empezar una historia que era demasiado larga para ser contada de una sola vez. En los primeros días, la vecina fue la única que apareció. Llegó a la bodega a la mañana siguiente, con una servilleta de tela cubriendo un plato hondo con frijoles y un trozo de machacado, sin decir nada, sin hacer ceremonia, sin pedir explicación. Lo dejó en la puerta y se fue con ese pasito menudo de la gente mayor que camina rápido cuando quiere. El muchacho comió todo, bebió agua de una olla de barro que había encontrado en la bodega todavía con un fondo de agua de la última lluvia, y se quedó mirando el plato vacío por un rato. Ella volvió al final de la tarde, esta vez sin comida, con las manos cruzadas sobre el delantal. Se sentó en una piedra cerca de la entrada de la bodega. Se arregló la falda, lo miró con esos ojos pequeños que parecían saber más de lo que la boca solía decir. ¿Sabes de dónde salió esta bodega?, preguntó con la voz serena de quien está comenzando una larga historia. Él dijo que no. Ella se quedó callada por un momento, mirando las herramientas en la pared,
como si estuviera escogiendo por dónde empezar. «Tu abuelo construyó esta bodega», dijo, «allá en los tiempos en que el campo era otro, cuando había más gente aquí y el trabajo de talabartero valía oro». El muchacho se quedó inmóvil. «Mi abuelito», dijo con la voz baja. «El mismo». Ella asintió. «Yo lo conocí cuando tenía como 30 años. Un hombre muy derecho ese señor, talabartero de fama en 3 municipios. Suministraba arreos, sillas de montar, guaraches, maletas de viaje, cintos para las haciendas de media región. Había aquí un movimiento que era una belleza». El muchacho miró el fajo de papeles que había dejado sobre el banco de trabajo. «¿Estos papeles son de él?» «Sí, son suyos». Hizo una pausa. «Y el terreno también lo es. Nunca se vendió, nunca se cedió. No hay heredero que haya firmado nada, no hay transacción que se haya hecho. Este pedazo de tierra es de la familia por derecho de uso y de sangre, como el campo entiende estas cosas». El muchacho se quedó en silencio por un largo rato. Afuera, el viento pasaba por el campo con ese ruido de hoja seca golpeando hoja seca que parece el aplauso de gente lejana. «¿Y la madrastra sabe de esto?», preguntó. «La vecina puso esa cara de a quien le picó una hormiga, pero no quiere dar el gusto de quejarse». «Claro que sabe, mi hijo. Sabe desde hace tiempo», bajó la voz. «Y también sabe que hay un hombre de fuera queriendo comprar esta tierra para poner una bodega de grano, y que se arregló con el dueño de la presa para venderla sin que tú estuvieras cerca». El muchacho sintió que la sangre le subía a la cabeza. No era el coraje de la gente débil, era esa rabia caliente y tranquila de quien ha sido engañado y lo sabe, y decide hacer algo en lugar de quedarse rezongando. Miró las herramientas de su abuelo, miró los papeles, miró sus manos encallecidas que desde niño habían reparado sandalias, remendado arreos, cosido con esa aguja curva que parecía parte de sus propios dedos. Tenía espacio, tenía herramientas, tenía el conocimiento que corría por su sangre. Faltaba empezar. «No me voy a ir», dijo así de simple, sin drama, sin gritos, sin llanto. La vecina sonrió de lado, con esa sonrisa de quien ya sabía la respuesta antes de hacer la pregunta. «Ya sé que no». Se levantó, se acomodó el delantal. «Y no vine aquí a convencerte de nada. Vine a contarte lo que necesitabas saber». Se fue. Y la bodega se fue quedando más silenciosa a medida que la tarde se enfriaba, con el olor a cuero viejo mezclado con el viento que entraba por los agujeros, y el fajo de papeles del abuelo abierto en el banco de trabajo como un mapa esperando ser leído. El muchacho pasó toda la noche leyendo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. En la mañana del tercer día, el dueño de la presa apareció. Llegó en una troca vieja levantando polvo, con 2 tipos más jóvenes detrás de él que se quedaron recargados en el cofre con cara de haber sido traídos para hacer bulto. Era un hombre corpulento, con panza de quien come bien y trabaja poco. Sombrero de cuero echado hacia atrás, con ese aire fanfarrón de quien está acostumbrado a mandar. «Órale, muchacho», dijo, acercándose con zancadas largas, como si el terreno ya fuera suyo. «Supe que andas aquí en esta bodega vieja. Este terreno es mío, esta bodega se va a tumbar, tienes 3 días para desaparecer». El muchacho estaba sentado en la puerta, afilando una lesna vieja en una piedra. Levantó la vista. No se levantó. No cambió la expresión. «Este terreno no es suyo», dijo, tranquilo como una piedra en el fondo de la presa. El hombre corpulento soltó una risa corta, de quien no está acostumbrado a que lo contradigan. «Muchacho, ¿tú sabes con quién estás hablando?» «Sí, sé».
El muchacho volvió a afilar la lezna. Y usted también sabe con quién está hablando. El hombre corpulento se puso rojo. Dio 2 pasos hacia adelante con cara de quien iba a amenazar de cerca, pero algo en el modo quieto del muchacho, esa calma que no era miedo, era certeza, lo hizo detenerse. 3 días, repitió apuntando con el dedo. Después de eso yo resuelvo a mi manera. Se fue bufando, con el paso pesado de quien no le gustó lo que oyó, pero no supo qué hacer. El muchacho se quedó mirando la polvareda que la troca levantó en el camino de terracería. Luego miró sus manos, luego la bodega. 3 días. Tenía trabajo que hacer. En los primeros días dentro de la bodega, el muchacho descubrió que había más allí de lo que se veía a primera vista. Detrás de los estantes profundos, debajo de una tarima de madera que servía de piso en una parte de la bodega, había una caja de madera pesada con un cerrojo de hierro. No tenía candado. El cerrojo era de esos de resorte, del tipo que se aprieta solo. La abrió con cuidado, con esa atención de quien está tocando lo ajeno, sin haber pedido permiso todavía. Adentro, pedazos de cuero crudo, enrollados y atados con tiras de cuero delgadas, 6 rollos de diferentes tamaños. El cuero se había resecado con el tiempo, pero no se había podrido. Quien lo guardó le había frotado grasa antes de enrollarlo, de la manera correcta, como enseñaban los papeles del abuelo. Con agua tibia y el tratamiento adecuado, ese cuero se recuperaría. Era material para empezar. El muchacho pasó los primeros 2 días limpiando la bodega de arriba a abajo. Barrió, sacudió el polvo, abrió los agujeros del techo para ventilar sin que entrara la lluvia. Los cubrió con pedazos de lona que encontró doblados en un rincón. Organizó las herramientas por tipo, como indicaban los papeles del abuelo. Las de corte a un lado, las de costura al otro, las de acabado en el estante del fondo. Puso el cuero a remojar en una tina vieja que había en el patio, con agua y un puñado de ceniza que tomó del fogón de la vecina. Ella había dejado un costal en la puerta sin que él se lo pidiera, que era su manera de ayudar sin hacer alarde. Al tercer día, el día que el hombre corpulento le había dado de plazo, el muchacho estaba en el banco de trabajo cuando escuchó el ruido de la troca. Esta vez, el hombre corpulento no vino solo. Trajo a 4 tipos con él, 2 que ya habían estado antes y 2 nuevos, todos con ese aire de gente traída para presionar. Llegaron y se quedaron parados en la entrada de la bodega, y el hombre corpulento se adelantó con su paso largo de siempre. Pero cuando llegó a la puerta se detuvo. La bodega estaba limpia, organizada, con las herramientas en la pared y el cuero en la tina. El muchacho estaba sentado en el banco de trabajo. Y la vecina, que debió haber oído la troca desde su rancho, estaba sentada en una silla de palma recargada en la pared de la bodega, tejiendo con ese aire de quien no ha ido a ningún lado y no piensa irse. Y más. 3 personas de la comunidad estaban allí también. Un señor mayor que vivía a leguas y había venido a traer un encargo para reparar unos arreos. Una mujer joven a la que la vecina había llamado para ayudar a organizar los papeles del abuelo. Un niño como de 12 años que había aparecido sin ser llamado y se había quedado ayudando a acarrear agua. El hombre corpulento se quedó parado mirando aquella escena, con los 4 tipos detrás de él que tampoco supieron qué hacer. «No te fuiste», dijo, con la voz más baja que la vez anterior. «No, no me fui», dijo el muchacho sin levantar la vista de su trabajo. «Y no me voy a ir. Este terreno no es suyo». El muchacho dejó la herramienta. Lo miró con esos ojos tranquilos. «Usted lo sabe, yo lo sé. Ella lo sabe», señaló a la vecina sin necesidad. «Y esta gente aquí también lo sabe». El hombre corpulento miró a la vecina. Ella levantó los ojos de su tejido por un segundo, con esa mirada de gente que ha guardado muchas historias en la cabeza y no tiene miedo de hablar. Se fue.
más enojado que la primera vez, más rojo, más rezongando, pero se fue. Esa fue la primera victoria, pequeña, pero real. El costo fue que, al día siguiente, la madrastra empezó a esparcir el chisme por la región, que el muchacho se había ido de su casa llevándose cosas que no eran suyas, que había desaparecido con una cobija de lana, un radio viejo, una jarra de barro, pura mentira de principio a fin. Él se había ido con el costal de ropa y nada más, pero el chisme en el campo tiene patas largas y viaja rápido. Eso llegó a oídos de la gente del tianguis, que empezaron a mirar feo al muchacho cuando aparecía. Uno o dos comerciantes que él conocía cruzaron la calle para no saludarlo. Aquello le dolió más de lo que quería admitir, no por el chisme en sí, sino por la manera en que la reputación de un hombre en el campo es su única riqueza cuando no tiene tierra ni apellido conocido. La vecina fue a verlo cuando se enteró. «No te apures por eso», le dijo. «El chisme dura mientras no hay otro que ocupe su lugar. Tu respuesta es el trabajo. Cuando la gente vea lo que haces, se olvidarán de lo que ella dijo». El muchacho lo aceptó, pero se tragó el coraje con dificultad, como una espina de nopal atravesada en la garganta. Se sumergió en los papeles del abuelo, leyó todo, repitió las técnicas en el banco de trabajo, equivocándose, corrigiendo, equivocándose de nuevo. El cuero que había encontrado en la caja fue su primer material. Lo cortó, lo ablandó, lo trató, lo cosió. El primer objeto que hizo fue un cinto simple, sin adorno, solo con la costura doble que el abuelo enseñaba en los papeles. Le quedó chueco en el primer intento, lo rehizo. El segundo quedó mejor, el tercero quedó bueno. La vecina llevó el tercer cinto para mostrárselo a una conocida que iba cada semana al tianguis de la ciudad vecina. 3 días después, regresó con dinero. Poco, pero real. Y con un pedido. La conocida quería un par de guaraches. El muchacho hizo los guaraches en 2 días, como enseñaba el papel del abuelo. Suela de cuero doble cosida con hilo de algodón encerado, correas anchas que no cortaban el tobillo, hebilla de cuero doblado. Cuando la mujer del tianguis se los puso, dijo que era lo más cómodo que se había calzado en años. Llegaron más pedidos. Despacio, uno por uno, pero llegaron. Fue en ese período que apareció el segundo gran obstáculo. La madrastra, al saber que el muchacho estaba vendiendo en el tianguis, fue con el hombre corpulento de la presa y le propuso una nueva estrategia. Si no se podía sacarlo a la fuerza, lo intentaría por el embargo, convencer a los puesteros de la ciudad vecina de no aceptar su producto, usando la historia del chisme que ella había sembrado. El hombre corpulento tenía conocidos en el ayuntamiento. Era del tipo que frecuentaba las mismas cantinas que los dueños de los puestos del mercado, que daba regalos en época de elecciones, que llamaba a todos compadre. En 2 semanas, 2 de los principales puesteros de la ciudad vecina habían recibido el recado de que era mejor no comprarle al muchacho de la bodega. La joven lista que la vecina le había presentado al muchacho, una muchacha menuda de cabello rizado y ojos vivaces que entendía de cuentas y de convencer a la gente, fue la primera en darse cuenta. «Las ventas se atoraron», dijo, llegando a la bodega una tarde con el ceño fruncido. 2 puestos que compraban dejaron de contestar. El muchacho se quedó en silencio por un rato, mirando la bodega, el cuero que tenía en la tina, las herramientas en la pared. «Nos cambiamos de tianguis», dijo. «¿Hay otro?» «Sí, más grande, más lejos, pero lo hay. El tianguis del municipio vecino al otro, el que quedaba a casi 3 horas en troca por el camino de terracería, era conocido por ser frecuentado por compradores de fuera de la región, gente que venía de ciudades más grandes a buscar producto artesanal bueno y barato para revender. Allá el hombre corpulento no tenía influencias. La joven lista conocía a una mujer que iba para allá cada mes con un camión pequeño. Negoció un espacio, pero para llegar allá necesitaban transporte.
La vecina, que tenía una troca vieja que su hijo le había dejado antes de irse al norte y que usaba solo para emergencias, se ofreció a llevarlos. «Esa troca tiene 50 años de servicio», dijo la joven lista mirando el vehículo con desconfianza. «Igual que yo», respondió la vecina sin parpadear. «Y todavía estoy de pie». Cargaron la troca con las piezas que tenían: 12 cintos, 4 pares de guaraches, 3 bolsas de cuero pequeñas, un collar de cuero trenzado que la joven lista había sugerido que estaba de moda entre las mujeres de la ciudad. Salieron de madrugada para agarrar el camino fresco. Fue en la curva del Barranco Colorado, un tramo del camino de tierra donde el suelo se hundía con la lluvia y dejaba esas zanjas profundas cubiertas de polvo en tiempo de secas, que la llanta trasera de la troca reventó. El vehículo se jaló hacia un lado con una violencia que la vecina no pudo controlar. La troca se salió del camino, bajó el pequeño barranco y quedó de lado sobre el pasto seco, levantando una nube de polvo y un ruido de metal rechinando que despertó a los pájaros del campo. Cuando todo se detuvo, hubo un silencio pesado. Solo el tintineo de un vidrio roto y el susurro de las hojas del pasto calmándose. El muchacho fue el primero en moverse, empujó la puerta que estaba hacia arriba con ambos brazos. Salió, se puso de pie en el pasto. El brazo derecho le punzaba, se había golpeado fuerte contra el costado durante la caída. Miró hacia abajo. La muñeca se estaba hinchando. «¡Doña Eladia!», llamó con la voz rasposa. «Aquí estoy», llegó la respuesta desde dentro del vehículo, débil pero firme. «Aquí estoy. Mis costillas se están quejando, pero aquí estoy». La joven lista había salido por la ventana trasera y estaba de rodillas en el pasto, mirando el desastre con la boca abierta. Las piezas de cuero se habían desparramado por el barranco. La mitad había caído en el lodo húmedo de la orilla del arroyo que corría abajo, seco la mayor parte del tiempo, pero que en ese tramo todavía tenía un hilo de agua. Los cintos que cayeron en el lodo tenían salvación. Las bolsas que cayeron en el agua del arroyo, no. La joven lista comenzó a contar las pérdidas. El muchacho fue a ayudar a la vecina a salir del vehículo. Estaba lastimada de las costillas, nada roto, pero con un dolor que le crispaba el rostro a cada respiración. Se quedaron allí un rato, los tres sentados en el pasto del barranco, con el sol comenzando a rajar el cielo y el campo a su alrededor, completamente indiferente al desastre humano, como siempre es el campo. El muchacho miró su brazo hinchado, miró las piezas esparcidas, miró a la vecina que intentaba respirar profundo sin mostrar que le dolía. Por dentro, algo le pesó de una manera diferente a los otros días. No era solo el dolor del brazo o la pérdida del producto. Era ver que la vecina se había lastimado por su culpa. Que la joven lista estaba allí con la cara larga por culpa de una pelea que no era suya. Que había arrastrado a gente buena a una situación que él mismo todavía no sabía cómo resolver. Ese pensamiento se quedó con él mientras un camión de harina que pasaba por el camino de arriba se detuvo para ayudar, mientras subían a la vecina al asiento delantero y las piezas que sobraron a la caja, mientras seguían de aventón hasta el centro de salud del pueblo más cercano. El brazo del muchacho estuvo enyesado por 3 semanas. Pasó las primeras noches de vuelta en la bodega, acostado en la tarima, mirando el techo remendado, escuchando el viento en el campo con ese gemido que parecía el llanto de gente lejana. El trabajo se había detenido. El brazo no lo dejaba. La vecina estaba en reposo en su rancho, con la hija que había venido de otra ciudad a cuidarla, rezongando que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Era el punto más bajo hasta entonces. Fue en ese momento, en esa noche de madrugada, en que el silencio del campo pesa más que cualquier cosa, que el muchacho tomó los papeles del abuelo de nuevo. No para estudiar la técnica esta vez, solo para leer.
para sentir la letra menuda e inclinada de aquel hombre que nunca había conocido de verdad, que había construido esa bodega, que había guardado ese conocimiento con el cuidado de quien sabe que alguien lo necesitará un día. Había una última página, diferente a las otras. No era una receta ni una técnica. Era un escrito más personal, diferente en el tono, como si hubiera sido hecho en un día de reflexión más que en un día de trabajo. El semidesierto parece muerto cuando no llueve. Parece que ya no queda nada. Pero quien lo conoce sabe que todo está ahí, guardado en el fondo de la tierra, esperando el agua. El hombre que tiene un oficio en las manos es igual que el semidesierto. Puede secarse, puede doblarse, puede ponerse feo por fuera. Pero no se acaba. Cuando llega la lluvia rebrota, y el que tiene buena raíz rebrota más bonito que antes. El muchacho se quedó mucho tiempo mirando esa página. Luego la dobló con cuidado, la guardó de nuevo en el fajo, se acostó en la tarima. Durmió por primera vez sin soñar con la madrastra, sin sentir el coraje en el pecho, sin repasar lo que había salido mal. Durmió como quien descansa, no como quien huye. Y fue en esa misma semana, cuando el brazo todavía estaba enyesado, cuando aún no había vuelto a trabajar, que el viejo apareció. Llegó una tarde de martes, a pie, por el camino de terracería, cargando un maletín pequeño de cuero café oscuro. Era viejo, con la piel curtida de tanto sol que parecía cuero de suela, el pelo blanco corto, el sombrero de cuero desgastado en el ala pero limpio. Venía con ese paso de quien conoce los caminos de tierra y no tiene prisa por llegar porque ya ha llegado a muchos lugares. Se detuvo en la entrada de la bodega, miró las paredes, las herramientas, el banco de trabajo. Se quedó parado un rato. El muchacho, que estaba sentado en la puerta con el brazo enyesado, le preguntó qué quería. «Esta era la bodega del talabartero del mezquite», dijo el viejo con un acento diferente, no del campo de origen, más suavizado, de quien ha vivido en varios lugares. «Pasé la vida buscando este lugar». El muchacho se quedó quieto, mirando al viejo. «¿Usted conoció a mi abuelito?» El viejo entró en la bodega sin pedir permiso, pero con un aire respetuoso, como quien entra en un lugar sagrado. Fue hasta el estante de las herramientas. Pasó los dedos lentamente por una lesna con mango de madera. «Aprendí el oficio con un talabartero del campo. Hace más de 40 años», dijo. «Un hombre que hablaba poco y enseñaba con la mano. Me fui antes de saber el apellido de su familia, la dirección, el municipio. Pasé décadas buscando el origen de lo que aprendí». Abrió el maletín. Sacó un par de botas de cuero trabajado, con una técnica de trenzado en la caña que el muchacho nunca había visto, pero que era idéntica de verdad, a una de las técnicas descritas en los papeles del abuelo. El muchacho se quedó mirando las botas sin hablar. «Si me dejas quedarme una semana», dijo el viejo, «te enseño todo lo que sé, a cambio de cama y comida, lo que haiga, una semana». 7 días, con un brazo enyesado. El muchacho pensó por un instante. «Puede quedarse», dijo. El viejo se quedó 7 días. Durmió en la hamaca de la bodega, comió lo que la vecina mandaba con el niño que aparecía por la mañana con una servilleta cubriendo un plato, y trabajó. Mesmo con Damián con el brazo enyesado, el viejo enseñó. Mostró con las manos, habló con la boca, dibujó en el papel cuando la palabra no bastaba. Ximena, la joven lista, se quedaba cerca escuchando todo, tomando apuntes en un cuaderno de pasta dura que había comprado en el pueblo. Lo que el viejo sabía era de otro nivel. No era solo técnica, era comprensión. Él entendía el cuero como materia viva, con personalidad, con reacción. Enseñaba a escoger por el tacto antes que por el ojo. Enseñaba que la costura más fuerte no es la más apretada, sino la que distribuye la tensión. Enseñaba que el acabado es lo que transforma la artesanía en arte.
En 7 días, Damián aprendió más de lo que había aprendido en semanas leyendo los papeles solo. No porque los papeles fueran malos, eran preciosos, sino porque el viejo traducía lo que estaba escrito en movimiento de mano, en presión de dedo, en el olor del material correcto. En la mañana del 8º día, el viejo tomó su maletín, se puso el sombrero de cuero desgastado y se fue de la misma manera en que había llegado, a pie, por el camino de terracería, sin dejar dirección, sin pedir nada más allá de lo que había acordado. Damián se quedó parado en la entrada de la bodega mirando la figura del viejo desaparecer en la curva del monte. El sombrero fue lo último que se vio antes de que se perdiera detrás de la maleza. «Caray, abuelito», murmuró en voz baja, sin saber bien por qué lo dijo. «¿Eras tú?» Jimena se le acercó, mirando el camino vacío. «¿Quién crees que era él?», preguntó. Él tardó un momento en responder. «No sé», dijo. «Pero no importa. Lo que dejó aquí se quedó». El brazo sanó. El trabajo recomenzó con una calidad diferente. Las piezas que Damián empezó a hacer después de la semana con el viejo eran de otro nivel. Había una sutileza en el acabado, una firmeza en la costura, una atención al detalle que hacía que la persona que tomaba una bolsa o un cinto no pudiera explicar por qué se sentía diferente a todo lo que había visto. Solo sabía que lo era. Jimena fue al tianguis del municipio lejano con otra mujer de la comunidad en camión esta vez. Llevó 12 piezas, volvió sin ninguna y con pedidos. Uno de los compradores, un hombre que vendía artesanías para una tienda de regalos en una ciudad mediana a 200 kilómetros, se había quedado frente al puesto por media hora, tomando y volviendo a tomar las piezas, preguntando sobre el proceso, sobre el material, sobre el tiempo de elaboración. Al final, había comprado todo lo que había y dejado un número de teléfono con un pedido de más. La noticia llegó a la bodega un fin de tarde, cuando el sol ya estaba naranja y el semidesierto se teñía de ese tono de oro y polvo que parece pintura. Damián estaba en el banco de trabajo, escuchó el relato de Jimena y se quedó quieto por un momento. ¿Cuánto pagó? Ella le dijo la cantidad. Él permaneció otro momento en silencio. Luego se miró las manos. «Entonces necesitamos más cuero», dijo. Pero el cuero bueno, del tipo que usaba su abuelo, no era fácil de encontrar en la región. La curtiduría más cercana estaba a 3 pueblos de distancia, y el cuero de allí era caro. Necesitaban una fuente más cercana, más barata, sin perder la calidad. Fue doña Eladia quien lo resolvió. Con la costilla ya curada y el ánimo de vuelta, recordó a un vaquero viejo que vivía en un rancho a unos 8 kilómetros, que criaba ganado y que solía guardar el cuero después de la matanza sin saber muy bien qué hacer con él. «Ese hombre guarda toneladas de cuero salado en la troje», dijo. «Nunca ha querido venderlo porque cree que nadie le pagará lo que vale. Pero si vas personalmente y le explicas lo que haces». Damián fue a pie, por una vereda que cortaba el monte, llevando 2 de los cintos terminados como muestra. El vaquero era un hombre enorme, de barba blanca y manos que parecían palas de excavadora. Recibió a Damián en el porche, desconfiado al principio, con ese modo ranchero de no abrirse de golpe, de dejar que la plática se caliente antes de mostrar interés. Damián no lo apresuró. Tomó el café que le trajo la esposa del vaquero, habló de su abuelo, de la bodega, del oficio, mostró los cintos. El vaquero tomó uno, examinó la costura, tiró de él con ambas manos para sentir la resistencia, olió el cuero. «¿Quién te enseñó a curtir así?», preguntó. «Mi abuelito, por los papeles que dejó». El vaquero se quedó un rato mirando el cinto. Luego miró a Damián con esa mirada de quien está decidiendo si confía o no. «Yo conocí a tu abuelo», dijo despacio. «Él hizo los arreos de mi padre. Todavía tengo uno aquí que funciona hasta hoy.
Cerraron el trato allí mismo, en el porche, sin papel, sin intermediarios, a la manera del campo, con un apretón de manos y la palabra dada, que vale más que cualquier otra cosa. Pero en el camino de regreso, en la vereda que cortaba el monte, con el sol ya bajando y las sombras de los cardones alargándose en el suelo, Damián sintió que lo estaban siguiendo. Empezó con un ruido pequeño, una rama que se quebraba, una vez, luego otra, a un ritmo que no era de animal. El paso de un animal en el monte es irregular, se detiene, recomienza, va en zigzag. El ruido detrás de él era demasiado regular, demasiado pausado, como lo hace un humano cuando intenta no ser oído y no sabe bien cómo. Damián redujo el paso. El ruido también se redujo. Aceleró. El ruido aceleró. Eran dos. Se dio cuenta cuando el monte se abrió un poco y pudo escuchar los dos pares de pasos diferentes. Venían detrás, a unos 50 metros, por el sonido. Sabía quiénes eran. No necesitaba verles la cara. Don Ramiro había dicho que lo resolvería a su manera. Damián conocía esa vereda. La había recorrido 3 veces en los últimos días, aprendiendo cada curva, cada obstáculo, cada atajo. Había un punto, más adelante, donde la vereda pasaba por un tramo de matorral denso, tan denso que la luz del sol apenas pasaba, y quien no conocía podía perderse en un instante. Aceleró. Corrió por los tramos abiertos, caminó en silencio por los cerrados. Cuando llegó al matorral denso, en lugar de seguir por la vereda principal, giró hacia un atajo que sabía que existía. Un rastro de pecarí que había descubierto la segunda vez que anduvo por allí, que daba una vuelta pero salía mucho más lejos en el camino de tierra. Escuchó los pasos de los dos que venían detrás llegar al matorral. Dejó de oír a uno por el otro. Se habían separado. Luego escuchó una maldición ahogada. Después, más silencio. Se habían perdido en el monte. Damián llegó al camino de tierra, se detuvo, respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, las piernas le ardían por la carrera. Se quedó parado un rato, escuchando el campo. Los dos que habían intentado seguirlo salieron del monte casi 1 hora después, rasguñados por las espinas de la mala mujer, sucios de lodo, sin haber llegado a ninguna parte. Cuando llegaron al camino, Damián ya se había ido. Pero el recado estaba dado. La situación había salido del terreno del chisme y los recados y había entrado en un lugar más peligroso. Don Ramiro estaba escalando. Damián no esperó. Esa misma noche fue a ver a doña Eladia. Le contó lo que había sucedido en la vereda. Doña Eladia escuchó todo, sentada en su silla de palma, con los dedos entrelazados en el regazo y ese rostro que no dejaba ver el susto. «¿Sabes lo que tiene que pasar ahora?», dijo ella. «Sí. Él necesita perder lo que sea que quiera en este terreno. Quiere vendérselo al hombre de fuera. Entonces, el hombre de fuera necesita saber que aquí no hay nada que comprar». A la mañana siguiente, Jimena usó el número del comprador de la tienda de regalos, quien se había quedado con la curiosidad sobre el origen del producto, para pedir una reunión. No fue difícil. El comprador estaba interesado en visitar el origen de la producción, como él mismo había dicho. A esos compradores de artesanías les gusta la historia, la narrativa, poder contarle a quien compra en la tienda de dónde vino aquello. Vinieron el fin de semana. 2 compradores en realidad, el de la tienda de regalos y una socia suya que se encargaba de la parte comercial. Llegaron en coche, se detuvieron en la entrada de la bodega y se quedaron allí casi 2 horas. Vieron la bodega, las herramientas, el proceso, los papeles del abuelo. A Damián trabajando, con las manos, con la misma lesna que su abuelo había usado, con el mismo tipo de costura descrita en las páginas amarillentas. La mujer de la tienda se quedó mirando una bolsa de cuero por mucho tiempo. «¿Dónde aprendiste ese trenzado en el asa?», preguntó.
De un viejo que pasó por aquí, respondió él. Ella se quedó más tiempo mirando. Esto es raro, dijo, despacio. Este tipo de trabajo solo lo he visto en museos de artesanía. Se fueron con un pedido grande, el mayor que Damián había recibido hasta entonces, y con una propuesta. La tienda quería representar el producto de forma exclusiva para las regiones del sur y centro del país, con un precio que era 3 veces lo que él venía recibiendo en el tianguis. Jimena se quedó callada mientras los compradores se iban. Luego miró a Damián con esos ojos calculadores de quien entiende de números. «Esto lo cambia todo», dijo. «Lo sé. Don Ramiro se va a enterar de que hubo gente de fuera aquí. Que se entere. Va a hacer algo. Que lo haga». Y lo hizo. 2 días después, el especulador de fuera, el mismo que había aparecido en la región comprando terrenos, fue a la bodega. No lo mandó don Ramiro, fue por curiosidad propia, porque había oído que se estaba produciendo algo de calidad en ese terreno que tenía intención de comprar. Se quedó en la entrada de la bodega un rato, observando la producción. Damián trabajó sin prestarle mucha atención. Jimena lo recibió con su manera amable, pero astuta. Al final, el especulador se fue con un pedido de bolsas de cuero para revender en la oficina que tenía en la ciudad grande. Negocios son negocios. Cuando la oportunidad aparece, quien es de mercado la reconoce. También se fue con la información que Jimena le dio a propósito, que el terreno tenía un dueño legítimo, que la producción estaba creciendo, que había un comprador de fuera consolidado. Información que hacía cualquier otra negociación sobre ese terreno mucho más complicada. La madrastra se enteró de todo esto por medio de don Ramiro. La conversación entre ellos, que doña Eladia espió por la ventana de su rancho como siempre hacía, fue diferente a las otras, más baja, más tensa. Había una cualidad de fin de plan en la voz de ambos. Don Ramiro se fue esa noche sin despedirse bien. A la semana siguiente, vieron a la madrastra en el pueblo vecino comprando cajas de mudanza en una tienda de segunda mano. Se fue del campo sin avisarle a nadie. Simplemente desapareció. La casita de adobe quedó cerrada con la llave en la puerta, el patio vacío, el fogón frío. Los vecinos comentaron durante semanas, pero en el campo uno comenta y sigue con su vida, porque se han visto cosas más extrañas. Damián se enteró por doña Eladia, en una tarde de miércoles cualquiera. Se quedó quieto un rato, mirando la bodega, el cuero en la tina, las herramientas en la pared. «¿Vas a ir a ver?», preguntó Jimena. «¿A ver qué?». «La casita, lo que quedó». «No. ¿No tienes curiosidad?». Él pensó por un instante. «No, no tengo». Ella se fue. Es su vida. Tomó la lesna, volvió al banco de trabajo. «La mía está aquí». Esa fue la segunda gran victoria, más grande. Conquistada no por la fuerza, no por la pelea, sino por el trabajo, por la persistencia, por la capacidad de transformar una bodega olvidada en el monte en algo que valía la pena defender. El costo fue el tiempo, un año entero de sudor, de errores, de recomenzos, de un brazo enyesado, de un accidente, de chismes, de una persecución en el monte. Un año en el que no descansó ni un solo día de verdad. La bodega, en los meses que siguieron, fue cambiando. Techo nuevo, comprado con el dinero de los primeros pedidos grandes. Paredes encaladas de blanco, que brillaban por la tarde cuando el sol pegaba de lado. Un banco de trabajo nuevo, más ancho, que el vaquero del rancho cercano había ayudado a construir un sábado, de gratis, como pago por el honor de decir que conocía al nieto del talabartero del mezquite. Jimena transformó el lado comercial en algo organizado y creciente. Negociaba por teléfono, registraba los pedidos en un cuaderno cuadriculado, controlaba el inventario de cuero con una precisión que dejaba a Damián asombrado cada vez que miraba. Doña Eladia se encargaba de la parte humana. Era ella quien sabía de todo y de todos.
quien recibía a la gente que llegaba, quien explicaba la historia de la bodega con esa voz de quien guarda la memoria como un tesoro. Era ella quien se aseguraba de que Damián no se encerrara demasiado en sí mismo, ya que tenía tendencia a ensimismarse en el trabajo y olvidar que había mundo allá afuera. Los tres formaron algo que no tenía un nombre exacto. No era una empresa, no era una familia, no era solo una sociedad. Era esa cosa que sucede en el campo cuando gente de buena fe decide caminar junta, sin mucha explicación. Simplemente sucede, se va solidificando, se convierte en la cosa más natural del mundo. 1 año y 2 meses después de haber sido arrojado al patio con un costal de ropa en las manos, Damián estaba en su banco de trabajo una tarde de viernes, terminando una bolsa de cuero que había sido encargada por una tienda en otra ciudad, cuando Jimena llegó con un cuaderno en la mano y cara de quien trae buenas noticias. Habló el comprador grande, dijo. Quiere duplicar el pedido mensual. Damián no dejó de coser. Dio 2 puntadas más, despacio, con esa atención que había aprendido del viejo del sombrero. ¿Nos damos abasto?, preguntó. ¿Si capacitamos a otras 2 personas de la comunidad? Sí. Él pensó por un instante. Afuera, el semidesierto estaba en ese momento del atardecer en que la luz se vuelve casi horizontal y pinta todo de naranja. Los nopales, las biznagas, los huizaches torcidos, la tierra rojiza. Un pájaro cantaba a lo lejos, ese canto que uno nunca olvida después de oírlo una vez. Entonces, capacítalas, dijo. Jimena lo anotó en su cuaderno y se fue con ese pasito rápido de quien tiene cosas que hacer. Damián se quedó solo un momento, con la bolsa en la mano y la aguja detenida. Miró hacia la pared del fondo, donde el cuaderno de su abuelo estaba colgado, abierto en la primera página, con esa letra menuda e inclinada que ya se sabía de memoria. Quien tiene un oficio en las manos nunca se queda tirado en el camino. Leyó esa frase una vez más, la misma que había leído cientos de veces en el último año, en noches con el brazo adolorido, en mañanas después de la persecución en el monte, en tardes en que el chisme de la madrastra llegaba de nuevo de una forma diferente, en madrugadas en que la soledad del campo pesaba más que la cobija. La leyó y esta vez sonrió. No de lado, no esa sonrisa contenida de quien teme mostrarse. Sonrió de verdad, con los dientes, con toda la cara, como la gente que ha llegado a un lugar que valió la pena el viaje. Luego volvió a coser. La bolsa quedó lista mucho antes de que oscureciera. Cuero de calidad, costura doble que no se rompería en 20 años de uso, trenzado en el asa que el viejo del sombrero de cuero le había enseñado, acabado con cera de candelilla que le daba brillo sin parecer artificial. La colgó en la pared junto a las otras piezas listas, miró el conjunto por un momento y fue a encender la lumbre para hacer el café de la tarde. Afuera, el semidesierto se incendió de color con el sol poniéndose, ese naranja que parece imposible de tan hermoso, que dura unos 3 minutos antes de volverse morado y luego oscuro. El viento trajo olor a tierra mojada. Había lloviznado más temprano, esa llovizna fina que apenas moja, pero que hace que el monte suelte perfume a gobernadora y a hierba verde. Doña Eladia apareció en la entrada de la bodega con un plato de pan dulce y 2 tazas de café de olla. Se sentó en la silla de palma de siempre, dejó el plato en el borde del banco de trabajo, cruzó las manos en el regazo. «¿Cómo está el brazo?», preguntó. «Bien, hace meses que no me duele». «¿Y lo demás?». Él tomó la taza de café, bebió un sorbo, miró el campo allá afuera. «Está bien», dijo así de simple. Ella asintió, satisfecha con esa respuesta que era pequeña, pero lo decía todo. Se quedaron los dos en silencio un rato, tomando café mientras el campo oscurecía, con el olor a cuero y cera de candelilla, mezclado con el viento del atardecer, y el canto del pájaro a lo lejos que nunca se detenía. No se necesitaba nada más.